¿Qué tal, familia? Buen día. Bueno, pues es un honor para mí el poder compartir en esta mañana el devocional con ustedes y pues espero el poder transmitir de una manera correcta lo que Dios ha hablado en esta semana a mi vida y podértelo compartir ha sido también para mí un reto esta parte, ¿no? A veces, no sé cuántas veces tú sientas que tus oraciones no llegan al lugar que deben llegar, al destino que deben de llegar. Y hoy quiero compartirte acerca de una oración eficaz. Yo le he titulado a este pequeño devocional, una oración eficaz. Así que di conmigo ahí donde tú estás, una oración eficaz. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaras haciendo una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios y que sea Él el que hable a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos pueda dar dirección en este día, en lo que Él nos quiere hablar. ¿Te parece bien? Así que donde tú estás, ahí acompáñame, cierra tus ojos y pon este tiempo en las manos de Dios, que pueda ser un buen tiempo para todos nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, gracias por tu bendición, por tu favor, por tu gracia. Gracias por lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas. Dios, y en esta mañana ponemos este tiempo de devocional en tus manos. Papá, pidiéndote que tú hables a nuestra vida. Espíritu Santo, eres bienvenido en esta mañana a nuestras vidas. Dios, y te pedimos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Que lo que tú tienes dispuesto en este día para nosotros, Señor, lo podamos entender y lo podamos poner por obra, Dios. Te damos gracias, gracias en este día, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén y amén. Y pues bueno, de alguna manera me gustaría saber ahí, que lo puedas comentar ahí en los comentarios, valga la redundancia, que lo puedas comentar de alguna manera, cuál es tu oración o cuál ha sido tu oración en los últimos días, por qué has estado orando. Nos gustaría saber por qué has estado orando. Y yo titulé esta parte del devocional una oración eficaz, porque muchas veces caemos en el error o caigo en el error que hoy quiero que tú puedas aprender y que no cometas ese error que yo he cometido, ¿no? A la hora de orar. Y porque muchas veces causa frustración el hecho de hacer oraciones y que no tienen una respuesta. Entonces yo no sé cuánto tiempo tú tengas orando por una situación, por una cosa, por una respuesta, y que al día de hoy no has tenido la respuesta a esa oración. Y eso puede causar frustración, puede causar enojo, a veces puede causar hasta culpa, ¿no? Pecado a nuestras vidas, sentir que estamos en pecado y que por eso nuestras oraciones no están siendo contestadas. Pero también me queda claro que muchas veces nos pasa como este actor, como a Cantinflas, no sé cuántos recuerden a Cantinflas, y vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Cantinflas con este devocional? Pues tiene que ver mucho en ese sentido, porque muchas veces yo me he cachado que mis oraciones hablo mucho y digo poco, y de alguna manera nada más le doy vueltas a esa oración, ¿no? O sea, ni siquiera salgo de esa oración y no tiene un sustento como tal, ¿no? Y por eso digo, hacemos oraciones cantinfleadas. Entonces, no sé si me doy a entender en esa parte y a veces ese es un error que cometemos, ¿no? Y no recibimos o no tenemos una dirección, un rumbo de hacia dónde vamos. Ahí, si me quieres acompañar, voy a estar manejando algunas citas que te puedan ayudar, te pueden apoyar como lo ha hecho conmigo en esta parte de este devocional. Y me gustaría que me acompañaras ahí en Santiago 4, versículo 3. Y esta es una verdad tremenda, ¿no? Para cada uno de nosotros. Santiago 4, versículo 3, y dice, sí sé lo que piden. Si lo que piden no lo reciben, es porque lo piden mal, pues porque lo quieren para gastarlo en sus propios placeres. Esta es de la versión Dios habla hoy, y te lo vuelvo a repetir, dice, y sí sé lo que piden, está hablando Jesús, y sí sé lo que piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo que piden, lo piden para gastarlo en sus propios placeres. Y aquí, de alguna manera, esto es parte de lo que yo te estoy diciendo, pedimos mal, nuestras oraciones tienen un sentido de pedir mal. Y aquí hay una parte que dice que lo pedimos para gastarlo en nuestros propios placeres. Quizás tú puedas decir, bueno, yo estoy orando y pidiendo por la sanidad, por una economía, por un trabajo, y tú dices, bueno, eso no está pedirlo mal. Y sí, estamos en lo correcto, eso no es pedir mal, pero nuestras oraciones de alguna manera tienen que tener un sustento, un sustento, ¿no? Y quiero hacerte tres preguntas para comenzar, y una de ellas es, ¿cómo crees que es una oración eficaz?
¿Cómo podemos creer que hacemos una oración eficaz? Pregúntatelo ahí donde tú estás. ¿Cómo hago mi oración si tu oración es eficaz? Otra de las preguntas es, ¿de qué manera oro? Y la tercera pregunta es, ¿en qué sustento mi oración? Y de alguna manera estas preguntas llevan a esta parte del devocional en lo que yo estaba meditando y viendo, ¿no? En esta situación. Y eso es parte del devocional, ¿no? El poder buscar, el podernos acercar a Dios también, pero que nuestras oraciones puedan ser contestadas, eso trae mayor gozo, mayor, ¿cómo decirlo? Pues sí, mayor gozo, ¿no? En ese sentido y pasa a nuestro corazón. Y yo encontré, puede haber más, yo encontré 3 sustentos para una oración eficaz. Y también hay demasiados versículos, solamente voy a manejar algunos, unos cuantos de estos versículos, no todos, hay muchos, porque realmente es un tema bastante amplio, bastante rico, ¿no? El poder saber cómo puedo hacer una oración eficaz o puedo tener una oración eficaz. Y antes que nada, vamos, lo menciono y lo traía en mi corazón porque de alguna manera muchas veces cometemos un error y uno de los errores es y lo voy a decir por experiencia, ¿no? Desde que yo conocí al tiempo que hemos estado trabajando con los jóvenes y con los adolescentes, pues de alguna manera a veces como papás en el sentido de cuando tenemos problemas con los hijos, lo primero que hacemos cuando nos encontramos a los pastores o alguien que está en los grupos de oración o que está liderando alguna de las situaciones de la congregación, lo primero que hacemos es decirle, ayúdame a orar por esta situación o por mi hijo en ese sentido. Y contamos, ¿no? Lo que está aconteciendo. Y no está mal, quiero aclarar, no está mal. Pero aquí hay un factor importante en esa situación. Y el factor importante es, y yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, nadie va a orar mejor por los hijos que los propios padres. Ay, ¿cómo se oyó eso? Yo creo que se oyó bastante fuerte, ¿no? Pero nadie va a orar mejor por tus hijos que tú mismo, padre. Y eso es una verdad, ¿no? No es, y no que no podamos compartir con los demás esa carga, ¿no? De la oración, pero muchas veces sucede que ese compartir esa carga la depositamos en la persona a la que le estamos diciendo, ayúdame a orar, pero ese ayúdame a orar es, te dejo aquí la carga y pues a ver, si tú no oras es porque no hubo respuesta y no es así. O sea, vamos, el compartir, el poder tener esa comunicación y esa convivencia en oración es porque yo, papá, soy la cabeza de esa parte, de esa oración, y la gente a la que le estoy diciendo simplemente va a acompañarme, me va a apoyar en esas oraciones, pero la carga la llevo yo, la carga la llevo yo. Ay, y entonces eso es parte de a veces de los errores que cometemos en la manera en la que oramos o cómo hacemos nuestras oraciones. Y la persona o la respuesta que va a obtener ese beneficio, pues eres tú mismo, ¿no? Entonces no podemos endosarle a alguien una carga que no es de esa persona. Sí nos podrá ayudar, sí podrá tener esa empatía con nosotros, pero no puede llevar la carga de nosotros. Entonces eso es importante y vamos por los tres sustentos que yo encontré y son sustentos bíblicos. Y el primero de los sustentos es la fe. Di conmigo fe. Y ahí como te comentaba ahí en los comentarios, si tú nos puedes apoyar de alguna manera poniendo cuál es tu petición de oración, por qué has estado orando y que de alguna manera no ha tenido contestación o respuesta esa oración. Compártela, por favor. Y bueno, el primer sustento del que estamos hablando es la fe. Y quiero que me acompañes ahí una cita, está en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. El primer sustento es la fe. Y son algunos versículos que de alguna manera conocemos, pero no está por demás el reforzarlos, el ver el contexto, el saber el significado de esos versículos, y lo vamos a ir descubriendo, ¿no? En la medida que vayamos avanzando en este tiempo de devocional. Hebreos 11:6 dice de esta manera, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él le recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y entonces aquí hay secretos, ¿no? Dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el primer sustento que tú y yo debemos de tener en nuestras oraciones es la fe. Es la fe, del de creer que Dios existe, que Dios está con nosotros y que Dios va a escuchar nuestra oración. Vamos a otro pasaje ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12.
Y dice de esta manera: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces vuelve a hablar acerca de nuestra fe y dice que nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, ¿sale? Nos va a dar entrada, nos va a dar acceso a la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. O sea, y a veces cometemos ese error, escúchalo, cometemos errores que a veces son inconscientes y que a lo mejor son de una manera, pues son inconscientes, no los contemplamos en ese sentido, ¿no? Lo quiero poner en este contexto más real. Cuando tú llegas a la casa de un amigo, tú entras con toda la confianza. Entras con la casa de un amigo y le dices, el amigo no te dice, siéntate, tú llegas y te sientas. Muchas veces tú como invitado a la casa no esperas a que te ofrezcan agua, no te dices, oye, ¿no tienes un vaso de agua que me regales? O sea, esa es confianza, esa es confianza. Y a veces en nuestras oraciones no entramos con esa confianza delante de Dios. Y tú y yo necesitamos entrar con confianza. Aquí lo menciona, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 3:12 dice que podemos entrar con toda libertad y confianza en la presencia de Dios. Fe, libertad y confianza, pero estamos hablando del sustento de la fe, ¿ok? Entonces necesitamos sentirnos en esa libertad y en esa confianza. Si no la tenemos, pues obviamente aquí hay factores que de alguna manera no permiten que nuestra oración pueda ser contestada y lo que sucede es como lo que mencioné al principio, hacemos lo que Cantinflas, ¿no? Nada más le damos vuelta y vuelta y vuelta a nuestra oración, pero no está llegando a un destino, ¿ok? Vamos a otra cita, por favor, está ahí en Marcos, seguimos en el punto de la fe, está ahí en Marcos 22 al 24. Y, y en este pasaje me gustaría que tú pusieras tu nombre. Hay algunos de los puntos en los que se refiere a nosotros o a ellos, en este caso a los discípulos, pero donde se refiere a los discípulos me gustaría que tú pusieras tu nombre. Yo lo voy a decir y voy a poner mi nombre y lo voy a hablar en primera persona, ¿ok? Entonces, Marcos 11 del 22 al 24 y dice, entonces Jesús le dijo a Mario, ten fe en Dios, te digo la verdad, tú puedes decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero debes de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en tu corazón. Te digo, tú puedes orar por cualquier cosa y si crees, lo recibirás, será tuyo, será tuyo. Entonces, volvemos a esa parte, ¿no? Y de alguna manera nuestra oración la tenemos que hacer personal. Tiene que ser de una manera personal, en primera persona. Yo necesito, pero también, vamos, te comenté en Hebreos 3:12 que me tengo que sentir en esa libertad y en esa confianza. Y el mismo Jesús te está diciendo, o sea, pídelo creyendo, con fe, que va a suceder, que será hecho, que ya es tuyo. Y a veces por eso nuestras oraciones no llegan a ese destino, porque pedimos mal. En Santiago no lo dice, no pedimos mal. Y esa es la parte que en esta ocasión yo quiero que tú y yo podamos evitar, el que pidamos mal, que nuestra oración no nada más de vueltas y vueltas y vueltas, sino que de alguna manera pueda llegar a destino. Y el destino es que tú y yo podamos ver el resultado de esa oración contestada. Y vamos, el segundo sustento en el cual yo estoy viendo que tiene que estar nuestras oraciones es en su palabra. Y en su palabra me refiero a la Biblia. Y ese es un factor muy importante. Si tú y yo no conocemos la palabra, no conocemos la Biblia, pues tendremos grandes problemas, ¿no? Porque el problema principal es cómo voy a hablar de algo que no conozco, cómo voy a reclamar algo que no conozco. Y entonces es importante que tú y yo podamos conocer su palabra, ¿no? Y no nada más conocerla, sino poderla llevar a cabo. Vamos, es tan simple, ¿no? El hecho de la Biblia está dividido en un antiguo y en un nuevo testamento. Y yo siempre hago esta pregunta, o sea, ¿qué es un testamento? Y un testamento es un legado que alguien te dejó. Algo que puede ser físico, puede ser moral, espiritual, no sé de qué manera también puede ser, pero de alguna forma, el que alguien te haya dejado un testamento es porque le plació dejarte eso a ti y a mí. Entonces, de entrada, desde ahí me tengo que sentir con esa confianza de pertenencia, de que eso es mío, me pertenece y solamente
Yo lo puedo reclamar, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso digo que nuestras oraciones tienen que ser siempre en primera persona. Siempre tienen que ser en primera persona porque yo soy el más interesado en que las cosas sucedan, no la demás persona. Las demás personas pueden orar, apoyarme, escucha, es apoyarme en esa oración, pero el mayor interesado en que haya una contestación, en que haya una respuesta a mis oraciones, soy yo. Y entonces, el mayor interesado en reclamar que las cosas sucedan soy yo. Y entonces por eso es importante que tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, conocerla, leerla, meditarla, saborearla, discernirla, dejar que Dios nos hable. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Por medio de su palabra también. Y eso es importante que tú y yo, por eso es el sustento, ¿no? El que tú y yo podamos tener ese sustento en su palabra. Y lo vamos a ver ahí, lo vamos a estar viendo ahí. Por favor, acompáñame ahora a Juan 17:17. Y estamos hablando en el segundo fundamento, que es su palabra. El primero fue la fe, el segundo es su palabra. Y mientras tanto, en lo que algunos lo están buscando todavía, pues síguenos comentando ahí en los mensajes cuáles son aquellas oraciones que tú has estado poniendo en las manos de Dios y que no han tenido una contestación. Y hoy estamos descubriendo cómo obtener una oración eficaz. ¿Sale? Entonces, coméntalo ahí en las redes. Y bueno, vamos allá a Juan 17:17, esta es la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: hazlos santos en tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y esto es tan tremendo, familia, en verdad, esto es tan tremendo. Por eso es importante que tú y yo podamos conocer la palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Ese tiene que ser uno de los fundamentos o de los cimientos de nuestra oración. Si tú y yo oramos conforme a su palabra, vamos a obtener una respuesta, un resultado. Nuestra oración tendrá un rumbo, un destino, porque lo estoy orando conforme lo que dice su palabra, sobre lo que Él ha dicho que es para mí. Por eso estoy diciendo y hice esa comparativa en la cual dice que ese testamento que tú y yo tenemos, que está en la Biblia, o sea, nadie lo va a reclamar por ti o por mí, o sea, nadie lo va a hacer, necesitamos reclamarlos nosotros. Y si nosotros reclamamos esas palabras, esas promesas, dice que son verdad. Eso quiere decir que se cumplirán, serán hechas en nuestra vida. Vamos allá a otra cita, está en Hebreos 4:12. Seguimos hablando de su palabra. Y aparte de que su palabra nos va a ayudar, es una herramienta poderosa. Vuelvo a insistir, ese libro, esa Biblia no nada más es para que tú y yo la tengamos en un librero, para que la tengamos abierta ahí con un vaso de agua, para que esté en un atril, o sea, no nada más es para eso, es una herramienta poderosa, es un arma poderosa, es un arma espiritual y la cual Dios nos la dio a nosotros. Pero vuelvo a insistir, o sea, si está ahí cerrada, si nada más está ahí de adorno, pues no va a causar ningún efecto. El efecto es en lo espiritual y es en nuestras vidas. Vamos allá a Hebreos 4:12 y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esto va muy ad hoc con el primer versículo que leímos acerca de Santiago, ¿no? Que a veces pedimos para nuestros propios placeres. Y aquí te puedes dar cuenta, o nos damos cuenta que de alguna manera, y aquí lo recalca, ¿no? Dice que su palabra es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra entre el alma y el espíritu, entre la circulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Te das cuenta el poder que tiene la palabra de Dios? Y aquí lo está revelando. Aquí lo está revelando, ¿no? Si yo oro y en esa oración que de repente hacemos y nosotros decimos, no, pues es que yo estoy orando bien, Dios. Yo te estoy pidiendo en favor de esa persona, en favor de mi hijo, en favor de mi esposo. Pero de alguna manera aquí lo dice, ¿no? Que cuando tú y yo comenzamos a orar y oramos conforme a su palabra, dice que nuestros pensamientos serán descubiertos. Y si estamos orando de alguna manera correcta, pues obviamente tendrá un efecto esa oración y el efecto será que haya respuesta a nuestras oraciones. Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante que tú y yo podamos entender su palabra, leer su palabra, reclamar su palabra, saber que su palabra, como lo dijo aquí, es viva, es eficaz y más poderosa.
que cualquier espada de doble filo. Eso a mí me emociona, ¿no? Me llena de emoción esa parte, porque me da luz en el saber cómo debo de orar. Debo de orar, mis oraciones deben de estar sustentadas en base a su palabra. Y sabes, de alguna manera a veces me he cachado que mi oración no llega a un destino porque me la paso en la parte de la culpa, me la paso en la parte del flagelo, ¿no? De sí, Señor, perdóname, y es que me está sucediendo esto, y es porque hice esto, ¿no? Vamos, o sea, Dios conoce, vuelvo a insistir y basándome en este versículo, Dios conoce cada una de las situaciones que tú y yo estamos viviendo. Él las conoce mejor que nadie, no hay nada oculto para Él. Pero nuestra oración no está llegando a un destino. Simplemente estoy haciendo una oración de acusación. Señor, me acuso. Y mira, yo sé que he hecho esto y que he hecho el otro y me acuso y no salgo de la acusación. Hay otro pasaje, otro versículo que dice que no hagamos vanas repeticiones. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos, de alguna manera esa parte pues sí causa conflicto en nuestras oraciones y la intención, vuelvo a insistir como lo menciona el título de este devocional, que tú y yo podamos tener una oración eficaz. Y una oración eficaz es práctica, que llega a un destino. Que el propósito de mi oración tenga un resultado y el resultado sea de bendición. ¿Ok? Entonces, esa es la parte. Hemos hablado hasta ahorita, llevamos 2 sustentos para tener una oración eficaz. El primero es la fe, el segundo es su palabra. Y acabamos de leer Hebreos 4:12, ¿no? Y ese versículo, subráyalo en tu Biblia, subráyalo, ponlo ahí aún en tu Biblia digital, ponlo ahí. Vamos a otra cita más hablando acerca de la palabra, y es segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y dice de esta manera, segunda de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y entonces, si tú te das cuenta, vuelve a hacer ese énfasis en esas herramientas con las cuales Él nos da, y aún esas armas espirituales que Él nos proporciona, nos da, y a veces las tenemos al alcance y no las usamos. No las usamos, y vuelve a ser esa parte en la que nuestra oración no llega a un rumbo, a un destino como debería de ser. Y espero que así como yo me he estado dando cuenta del por qué mis oraciones no causan un efecto, no hay una respuesta, es porque de alguna manera yo estoy haciendo algo mal, y algo mal a lo mejor es mi fe no está siendo puesta en el lugar correcto, no estoy utilizando la palabra como debo de utilizarla, o ni siquiera la estoy utilizando. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta nuevamente, en 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, espero que estos sustentos bíblicos, este sustento para nuestra oración, una oración eficaz, te estén sirviendo. A mí me han servido, y de alguna manera es por eso la intención de podértelo compartir, que tu oración cambie, sea eficaz, que puedas dejar que el Espíritu de Dios te dé dirección, te dé rumbo en ese sentido, ¿no? Como lo ha estado haciendo conmigo, que su palabra, que es verdad como lo dice, yo la pueda usar, la pueda utilizar de una manera práctica, no nada más en una frase, en un recital, sino es usarla de una manera práctica. Eso es lo que necesitamos hacer con la palabra. Dice que una oración eficaz o de poder está sustentada, lo vuelvo a repetir, está en la fe, en la palabra, en la perseverancia. Ya te dije, la siguiente es la perseverancia. Y la Biblia es nuestro testamento, es lo que yo te estaba comentando, ¿no? De alguna manera es lo que tú y yo debemos de tomar, de utilizar para que causen los efectos, ¿no? Los efectos que debe de hacerse. Primera de Tesalonicenses, vamos con el tercer sustento que yo encontré, y es la perseverancia. La perseverancia. Quiero que me acompañes ahí. Este es el tercero. Quedamos que el primero es la fe, el segundo es la palabra y el tercero es la perseverancia. Son los 3 fundamentos o cimientos en los que
Yo he encontrado que me pueden llevar a tener una oración eficaz. Probablemente haya más, pero yo te estoy hablando de estos tres que son más, bueno, que son prácticos y que son los que yo he descubierto. Entonces, el tercero es la perseverancia, primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y este versículo te va a confrontar como lo hemos estado leyendo, ¿no? Siempre, siempre la palabra de Dios, y conmigo siempre, siempre la palabra de Dios nos va a confrontar, va a dejar a descubierto nuestros pensamientos. Y ahí es donde tú y yo tenemos la oportunidad de corregir nuestra oración, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, aún nuestra cultura como gente que conocemos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18 dice, estén siempre alegres. Entonces, si tú no estás alegre o tú dices, yo estoy alegre, bueno, pues avísale a tu cara que tienes que estar alegre. Avísale a tu cara, dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que creen y pertenecen a Cristo Jesús. Qué fuerte declaración está haciendo el Señor en Primera de Tesalonicenses. Estén siempre alegres. No importando la circunstancia, dice, nunca dejen de orar. Y estamos hablando de la perseverancia. Y aquí nos está diciendo, nunca, nunca. Y si es una recomendación, es un mandato, es porque Dios sabe que tú y yo necesitamos tener ese sustento. Y vamos, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús oraba en todo tiempo y tú y yo podíamos ver los resultados que están escritos ahí. ¿Queremos ver resultados? Bueno, pues necesita que de alguna manera tú y yo tengamos una mayor constancia. Y aquí te da secretos, ¿no? Dice, estén siempre alegres. ¿Cuántos están alegres por la circunstancia que están viviendo? Coméntalo ahí, por favor. Coméntalo de alguna manera ahí. Entonces, ojo, aquí hay algunos detalles de todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana que necesitamos cambiar. Si tú necesitas cambiar, di conmigo cambiar. Entonces, esa parte necesitamos empezarlo a hacer, ¿no? Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Aquí hay un detalle muy, muy profundo, ¿no? Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Y a veces nuestra oración es, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahí no estamos siendo agradecidos. Aquí nos están enseñando cómo tú y yo debemos de orar. Porque dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, nada ha salido desapercibido de las manos de Dios. Nada ha pasado de la voluntad de Dios. Pero dice, estén siempre alegres. Y esa es una manera de saber, de conocer, de tener esa confianza. De la circunstancia que yo pueda estar viviendo, sé que Dios está en control de esa situación. Entonces tengo que hacer un imposible. Esa es la palabra. Tengo que hacer un imposible en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, de entonces decirle, tienes que estar alegre. El salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores. Y aquí nos dicen tesalonicenses, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Vamos a otra cita, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Y estamos hablando del tercer sustento y este es la perseverancia. Y la perseverancia en la oración. Efesios 6, 18. Dice de esta forma, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y bueno, aquí es hablar otro tema que ya habrá oportunidad de hablar, de orar en el Espíritu, pero a lo que yo voy en este versículo dice que estemos orando en todo momento, en toda ocasión, mantengámonos alertas y seamos persistentes en nuestras oraciones. O sea, la persistencia es constante, una constante, una constante. Y de alguna manera, vuelvo a comentarlo, yo lo he comentado en algunos otros devocionales, es que cuando tú y yo estamos en medio de una circunstancia adversa, es para los creyentes y los no creyentes. Y esas circunstancias adversas tienen nada más dos caminos, uno que te aleja de Dios y otro que te acerca a Dios. Y yo creo, yo espero en verdad, y así te lo voy a declarar, que mi oración es que toda esta circunstancia que tú y yo estamos viviendo, a nivel mundial nos acerque a Dios. Y sabes, mucha gente se está acercando a Dios, pero de alguna manera eso es bueno y es una bendición, pero la gente que se está acercando es la gente que no le conocía.
¿Y sabes qué está pasando con la gente que le conocemos? Se está alejando. Se está alejando. Tristemente se está alejando. Porque no ha entendido o nunca comprendió lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Su fe no estaba sustentada en la palabra, no está sustentada en Dios. Y perdón que lo diga de esta forma, de esta manera, pero eso es una verdad. Empezamos con la fe y dice que todas nuestras oraciones tienen que estar sustentadas en esa fe, en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. En eso tiene que estar sustentada nuestra fe. Y dice que también que nuestras oraciones tienen que estar sustentadas en la palabra. Y la palabra es clara, ¿no? Este versículo no lo tengo ahí, pero dice que en el mundo tendremos aflicciones. O sea, vamos, está escrito y dice que su palabra es verdad. En el mundo tendrán aflicciones, pero la otra parte dice, pero confiar en Dios porque Él ha vencido al mundo. Y entonces esa es la promesa de fe, que esto es temporal y que Dios va a vencer en medio de esta circunstancia. ¿Ok? Entonces por eso es importante que tú y yo debemos de ser perseverantes, de orar en todo tiempo, en todo momento. Y dice que no lo dejemos de hacer y que tengamos siempre también, que nos mantengamos alertas, alertas. O sea, volvemos, la oración nos va a despertar los sentidos espirituales y posteriormente vendrán los sentidos físicos, estar alerta. O sea, si no tenemos esa conexión con Dios, pues jamás vamos a saber de qué me tengo que estar alerta, ¿no? Y vamos, Dios en su misericordia muchas veces nos alerta de las cosas cuando algo va a acontecer, pero no dejemos de ser perseverantes en la oración. Daniel 6:10 es uno de los ejemplos que me impacta, ¿no? Hay muchos ejemplos, como lo comenté al principio, hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes. Yo tomé a Daniel en el capítulo 6, versículo 10, y viene muy ad hoc con lo que pudiéramos estar viviendo, con lo que está sucediendo a nivel mundial. Daniel 6:10 dice de esta manera, dice, sin embargo, cuando Daniel oyó, si puedes poner ahí tu nombre, mi nombre, ponlo ahí en ese versículo. Sin embargo, cuando Mario oyó que ya se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientan hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y aquí vuelve a ser otra constante, ¿no? Pero habla de dos cosas, la perseverancia. Y aquí no lo deja ver, ¿no? O sea, por eso podemos ver en el libro de Daniel cómo de alguna manera las oraciones de Daniel siempre tenían una respuesta. Siempre había una respuesta en la vida de Daniel. Pero aquí ya te estás dando cuenta por qué había una respuesta. Porque siempre tenía esa perseverancia. Dice, se arrodilló como de costumbre. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Te das cuenta? En una situación adversa, lo primero que debemos de hacer es darle gracias a Dios. Ay, entonces no le reclamo a Dios, no es el diablo. Vamos, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Y lo que realmente vale la pena es que tú y yo busquemos a Dios. Busquemos a Dios, que no nos dejemos distraer por otras circunstancias. Aquí Daniel lo vuelve a decir, dando gracias a Dios. Y a veces es lo último que hacemos, o ni siquiera nos acordamos, no pasa por nuestra mente, no pasa por nuestros pensamientos. Por eso necesitamos tú y yo conocer su palabra, ser perseverantes para poder profundizar en cómo Dios se mueve, cómo Dios se quiere mover en medio de nuestras vidas. Entonces son los tres, de alguna manera, los tres cimientos, los tres fundamentos que yo encontré y que te estoy compartiendo de alguna manera para tener una oración más eficaz. Es la fe en Dios, el uso de su palabra y el ser perseverantes en la oración, y no dejarlo de hacer. No dejes de perseverar en tu oración. Y si tu oración de alguna manera no había sido contestada o no hasta el día de hoy, pues es tiempo de poder hacer los ajustes necesarios. Susténtalos en esa fe, en esa palabra, y sé constante, sé perseverante en esa oración. No sabes si en la siguiente oración vendrá tu respuesta, vendrá tu bendición. Tú y yo no lo sabemos, pero esa constancia, esa perseverancia moverá el corazón de Dios. Moverá el corazón de Dios y podamos ser más eficaces en la manera que tú y yo usemos las herramientas, las armas que Dios nos ha dado.
Dios jamás irá en contra de su palabra. Por eso es importante que tú y yo debemos de conocerla, de arrebatarla, de apropiarnos de su palabra, de sentirnos que somos sus hijos. Su palabra lo dice, vuelvo a insistir, son una cuestión cultural. El hecho de conocer de Dios nos ha cambiado la cultura, ha transformado nuestra cultura, ha cambiado nuestra identidad, ha cambiado nuestra manera de ser, más bien la ha puesto en el rumbo, en el lugar correcto. Y eso es algo que tú y yo debemos de hacer. Quiero que me acompañes a la última cita, y es uno de los mejores modelos que tú y yo podemos encontrar en cuestión a la oración. ¿Sale? Vamos, la Biblia no habla de catálogos de oración. Da enseñanza, da muestra de circunstancias, de cómo oraron las personas en esas circunstancias. ¿Sale? Pero el modelo, el único modelo que de alguna manera, y así lo menciona la Biblia, está en el Padre Nuestro. Y quiero que me acompañes ahí en Mateo 6, de los versículos del 5 al 18. También lo puedes encontrar en Lucas. Y en Lucas me gusta la parte, vamos a Mateo, pero voy a tomar parte de Lucas 11:1, que dice de esta forma, que le piden a Jesús, están los discípulos y le piden a Jesús que les enseñe a orar. O sea, ellos se percataron, ellos se dieron cuenta del poder que había en la oración y cómo es que Jesús lo hacía, y veían los resultados de esa inversión en oración. Bueno, si tú te quieres, yo no sé cómo tú destines o cómo tú te programes en esos tiempos de oración. Estoy de acuerdo, Dios está a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12, pero el punto es la constancia que tú y yo podamos tener. Pero si también lo hacemos como congregación, va a ayudar, va a funcionar más. Y podemos tener una oración más eficaz. Que nuestra oración, ese es el punto, que tú y yo podamos tener oraciones eficaces, con respuestas a corto plazo. ¿Cómo se dio eso? Respuestas a corto plazo, pero necesitamos hacer uso de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado. Entonces vamos allá a Mateo 6, del 5 al 18, y así como sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y este pasaje es tan tremendo, ¿no? Y viene otra cosa que después la platicaremos en algún otro devocional. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y luego menciona en el 16, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por su ayuno. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y entonces, simplemente es un modelo que te dice cómo tú y yo lo podemos hacer. Y eso es un modelo de una oración eficaz. Eficaz, di conmigo eficaz. Mi oración tiene que ser eficaz. Y ese es simplemente el modelo. Y aquí te da claves, te da señales
de cómo tú y yo podemos orar, cómo podemos pedir. Y ahí ya no nos gustó, ¿no? O sea, vamos, en ese modelo de oración que es el que Jesús está poniendo, dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden. ¡Ay! ¿Te das cuenta por qué tu oración no está siendo contestada? ¿Te das cuenta por qué nuestras oraciones no llegan a un buen término? Porque no hay alegría, no nos conformamos a la voluntad de Dios, porque no perdonamos, porque no pedimos como conviene, porque Dios deja al descubierto nuestros pensamientos. Pero si nos sometemos a su voluntad, veremos la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Y ese es el punto, que tú y yo podamos ver manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender, como lo menciona su palabra, ¿no? La altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios en nuestras vidas. O sea, son palabras tan profundas, pero tan reales. Dice que su palabra es verdad. Y en esa verdad es en la que tú y yo debemos de caminar, de vivir. Por eso lo menciona también, es de una manera cultural. Y si tú y yo seguimos flagelándonos, viviendo en la culpa, en el pecado, en no saber ni quiénes somos a 2 años, a 5 años de vivir, de estar en Cristo, pues nos costará mucho trabajo el poder entender cuál es el corazón de Dios para nosotros y el poder ver respuestas a esas oraciones, porque hay muchos factores que necesitan ser corregidos. Y hoy hablamos de una oración eficaz. Quiero concluir recordándote cuáles son esos 3 aspectos: la fe en Dios, la palabra y la perseverancia. Entonces, quiero que me acompañes en este día, que tú y yo podamos alinearnos a la voluntad de Dios, que nuestra oración siempre esté alineada a la voluntad de Dios, que cualquiera que haya sido la petición, la oración que tú hayas puesto en esos mensajes, que en esta hora tú los puedas poner en las manos correctas, que son las manos de Dios, y pedir conforme a su voluntad. Primero que nada, conformándonos, sabiendo que nada se ha salido del control de las manos de Dios. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Y dice que demos gracias, que estemos alegres, no importando la circunstancia. Porque eso es fe, el saber que ese Dios grande, poderoso, que es mi papá, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de la situación, la circunstancia que estoy viviendo. Así que donde tú estás, pon tu mano derecha ahí en tu corazón y pon tu vida, pon tu necesidad en las manos de Dios. Pero pon primero que nada tu vida en las manos de Dios. Papá, yo te doy gracias en este día, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra necesidad, Señor. Padre, como tu palabra lo dice, para corregirnos, para enseñarnos, para dejar al descubierto aún nuestros pensamientos, Dios, Señor, y pedir como conviene. No para nuestro deleite, no para nuestros placeres, sino como conviene. Señor, hoy agradecemos tus bondades, agradecemos aún las circunstancias que podamos estar viviendo, Señor, pero sabemos que tú escuchas nuestra oración y que llegará a buen término. Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú contestarás nuestras oraciones. Señor, y hoy te pido por cada una de las oraciones que mis hermanos han puesto, Señor, que han comentado. Señor, yo pongo esas oraciones en tus manos. Señor, te pido que ahora nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo pueda ser alineado con el tuyo, con tu espíritu, Señor, y que podamos entender, Señor, comprender, Señor, cuál es el rumbo, cuál es la manera correcta de pedir en esa petición, en esa oración, Señor. Padre, hoy bendice nuestras vidas. Comienza a bendecirte, familia, donde tú estás, bendice tu vida, agradece a Dios por tu vida, agradece a Dios aún por la circunstancia que tú y yo podamos estar viviendo, agradecele. Así lo menciona, dice que agradezcamos a Dios, que le demos gracias, Señor, y hoy agradecemos, Señor. Agradecemos aún cuando no entendemos la circunstancia que estamos viviendo, Dios. Agradecemos, pero sabemos que tu voluntad está en medio de ese agradecimiento, Dios. Señor, también te pedimos que tú nos libres, que nos apartes de toda maldad. Señor, que seamos librados del maligno, Dios. Señor, pero también te pedimos que suplas el pan de cada día en nuestros hogares, en nuestra mesa, Dios. Que tú proveas el trabajo, el empleo, la economía, Dios, para cada uno de mis hermanos, porque tú así lo has dicho. Dios, que ninguno de tus hijos mendigará el pan. Señor, que no hay justo ni desamparado, Señor, que mendigue ese pan. Señor, nosotros hablamos y hoy decretamos, Padre, que no hay esa falta en nuestras mesas, porque tú suples todo conforme a tus riquezas en gloria.
Señor, y hoy queremos ver tu gloria en medio de nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pues bueno, familia, gracias por conectarte. Si esto sirvió aún de alimento para ti, que tú lo puedas comentar ahí en los mensajes, que tú lo puedas compartir, que no te desconectes, que de alguna manera seas perseverante en la oración, que te puedas seguir alimentando de su palabra. En la congregación, gracias a Dios, hay muchas formas, muchas maneras en las cuales puedes ser alimentado, cómo puedes conocer la palabra de Dios. Así que si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este, mándanos un mensaje, queremos conocerte, queremos ayudar a tu necesidad en esa búsqueda. Así que gracias, bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia, y hablo que la paz de Dios es sobre ti en este día, en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.